Antes de irnos a la pausa hablábamos de esos venezolanos que están regresando, pero colocadas algunas situaciones extremas, aquel que vendió todo para irse, aquel que renunció a su trabajo, aquel que utilizó sus ahorros, sus prestaciones para cambiar de vida completamente en otro territorio fuera de Venezuela y ahora tiene que regresar. Algunos han tenido previsiones, algunos tienen ahorros, otros han tomado medidas para ese retorno, pero hay quienes no, hay quienes les tomó por sorpresa este madrugonazo de regresar a Venezuela desde los Estados Unidos. ¿Cómo está el panorama para estos venezolanos que están llegando en este 2025? Mira, estos venezolanos que están llegando, digamos que tienen muchos retos. Como te decía antes, el Estado no solamente tiene que cubrir, digamos, su apoyo hasta que llegan al aeropuerto. Creemos desde Cambiemos que hay que hacer un proyecto todavía más integral, brindarle a estos venezolanos que están retornando al país oportunidades primero de empleo, una bolsa de trabajo donde justamente el sector privado y el sector público trabajen de la mano, con un sistema, digamos, informativo en una página donde el sector público publique todas las vacantes laborales que quedaron justamente abiertas en entes ministeriales, el BCB, instituciones relacionadas, y que justamente permita la homologación de títulos de estos migrantes que muchos de ellos estudiaron, generaron formación académica profesional que aquí perfectamente siendo homologados pueden ejercerla en el país y generar un ingreso, un apoyo al país, y también un estipendio que se les pueda dar, porque efectivamente muchos de ellos en el proceso de llegar al trabajo, el tema de la bolsa laboral aquí no es nada sencilla. Aquí hay gente que ha estado en Venezuela todos estos años todavía por temas de edad, temas de conocimiento, experiencia. Precisamente a eso iba, una oportunidad para concursos en cargos públicos para quienes están llegando, pero ¿no sería un poco excluyente para quienes están acá y no reciben un beneficio de políticas públicas, tampoco han conseguido empleo y ya fueron egresados profesionales o técnicos y quizás todavía están a la espera de una fuente de empleo, de una fuente de ingreso? Bueno, digamos que el sector como tal de migrantes atiende una necesidad ahorita más como que de contexto, que obviamente no es algo propiamente de ahorita, ni que se verá a corto plazo, tendrá efectos todavía más a mediano o largo plazo, pero es un sistema que hay que abordar, porque realmente las políticas de Estado, como tienes que ser justamente la idea, tienen que abordar el día a día del venezolano, en el tema laboral, en el tema de ingresos. Realmente hay muchas carencias, de eso no hay ninguna duda. Y de antemano incluso esos venezolanos que dejaron de mandar las remesas por estar justamente siendo deportados o con la condición del límite laboral que puedan tener en el país en el que están, eso afecta grandemente a lo que es la familia venezolana, porque ¿qué pasa? Menos remesas es más pobreza, menos remesas es más inflación y menos remesas es más desempleo. Muchas de estas familias venezolanas dependían justamente de este ingreso para poder financiar su acceso al mercado, su acceso a los productos. Y no solamente aquí, en toda la región pasa esto. Hay países, porque Venezuela tiene el 3% vinculado a remesas en el PIB, pero hay países de Centroamérica, países del Caribe, otros de Sudamérica, donde hasta el 30% del PIB está enlazado a las remesas. ¿Y qué pasa? Cuando deja de llegar esto, generas posiblemente una crisis regional de la remesa en la región que impacta a nivel macroeconómico y del bienestar social de cada país. Justamente líderes de la región, diferentes presidentes están hablando de créditos para emprendedores, para solamente esas personas que están regresando de los Estados Unidos, no solamente a Venezuela, y de dar la oportunidad de emprendimiento a estas personas. Pero tenemos otra cara de la moneda donde muchos voceros hablan de un déficit en materia crediticia para quienes ya están dentro de esos países. Entonces, ¿cómo equilibrar nuevos créditos para los que están llegando, pero tienes un poco desatendido al cliente interno, al venezolano que se quedó y necesita esa oportunidad de crédito? ¿Cómo se equilibra esto? ¿Cómo lo ves desde Cambiemos? Primero hay que hacer un reajuste a la baja de lo que es el encaje legal sin ninguna duda. Como te digo, un encaje legal por encima del 70% es un abrupto, que en tiempos pasados se puede entender cuando la hiperinflación estaba tocando en Venezuela, pero en tiempos presentes más bien está frenando el crecimiento económico. Tú tienes que primero bajar eso. Y segundo, justamente lo que comentaba antes, tienes que ser, digamos, más dialogante con el sector económico, productivo, nacional, que el gobierno atienda reuniones, rondas, justamente de escuchar la opinión de cada sector económico. Y en base a eso, tú manejas ajustes justamente de tasas tributarias. Porque ¿qué pasa además, por cierto, Luciana, que es sumamente grave? Para este año 2025 todavía en Estados Unidos están lanzando un proyecto de ley con el cual Trump llamado Ley de Retención de Ingresos para ingresos relacionados al mercado de drogas. Primero quieren darle una desmoralización, un nombre bastante, digamos, que manche el tema de la remesa, nada más altruista que el tema de la remesa que busca ayudar justamente sin ningún retorno de regreso. ¿Por qué mezclarlo? ¿Por qué mezclar estos temas? Porque ¿qué pasa? Hay un impuesto, o mejor dicho, varios impuestos que se quieren implementar todavía en Estados Unidos desde el Congreso en la parte nacional, que con esta ley un 10% va a pechar el tema de la remesa, de las que se estén enviando, y además cada estado de Estados Unidos tiene un proyecto, como es el caso de Arizona, Pensilvania, Florida, donde incluso como Arizona quiere lanzarse un 30% de impuesto adicional. ¿Y qué pasa?
Si tú mandas una remesa de $100, nada más la plataforma de transferencia te puede cobrar un 30% de comisión, ya estamos hablando entonces que llegan $70. Si le lanzas 10% más por la ley del Congreso, ya no son 70, sino el 10% menos, son 7, es decir, $63. Y si además estás en un estado como Arizona, 30% más de impuestos, bueno, se terminará mandando casi que mucho menos de la mitad que el dinero que la persona tenía pensado enviar. Entonces, es justamente un problema enlazado. O sea, no solamente deportas, no solamente disminuyes la entrada de remesas, sino que además la dignificas y la sigues, digamos, asfixiando en todo sentido. Diputado, nos hemos quedado sin tiempo. De forma muy breve, ¿cómo ve el retorno de los venezolanos en los próximos meses? Porque estamos hablando de una población de más de 500.000 de personas, pero son puntuales los vuelos del retorno de estos venezolanos. Entonces, ¿cómo ve esta situación, este flujo de venezolanos en el retorno en los próximos meses de forma muy puntual ya para concluir? Mira, lo veo, digamos, de manera dinámica, se seguirá dando sin ninguna duda, esa es la visión, muchos de ellos quieren regresar sinceramente, pienso que el Estado en ese sentido no solamente tiene que hacer lo que está ahorita llevando a cabo, sino que tiene que innovar en las políticas de atención para ellos, y veo entonces un Estado que esté armando de cara a lo que incluso Camilo propone, en consonancia con el sector privado, público, un mejor ecosistema de recibimiento para oportunidades, no solo para ellos, sino para todo el pueblo venezolano. Bien, gracias por acompañarnos hoy en Primera Página, diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Navas. Hacemos una pausa a la vuelta de